Bienvenidos a Es Real Podcast. Yo soy Caro Villegas. Y yo, Marce Cabrales. Este es un podcast producido por Relatores. Hola a todos, bienvenidísimos a este nuevo podcast con Marce y Caro. Hoy tenemos una súper invitada, estoy súper emocionada, y es Catalina Wills. Hola, Cata. Hola, Caro. Marce, muchas gracias. Bienvenida. Cata la conocemos porque nos acompaña en todo el proceso de nutrición de los Jardines Bumblebee desde hace varios años. Entonces, por mi parte, esa es la cercanía, Caro. Yo creo que la conoce más a fondo. Ya, es la encargada de la minuta, es la encargada de elaborar los menús, porque pues en Jardines Bumblebee somos súper conscientes de la importancia de la alimentación en los primeros años de vida y por eso buscamos a Cata y a Eat Petit. También conozco a Cata porque yo fui en algún momento de mi vida directora de nutrición del ICBF, entonces ahí trabajamos mucho también como con temas de lineamiento y tal. Y bueno, tenemos un proyecto ahí cocinándose que yo espero que salga bien, que haga el bowl, ya está servido y tenga una buena cocción y salga adelante, pero eso se los contaremos después. Cata, cuéntanos quién es Catalina Wills, por qué haces lo que haces, cuáles son tus pasiones y cuéntale un poquito, bueno, a los que nos están oyendo, ¿qué es Eat Petit? Bueno, gracias primero por la invitación a las dos. Eat Petit nace hace 8 años. Mi pasión siempre ha sido la cocina, siempre han sido los alimentos. Yo creo que eso nace también del amor que mi mamá le puso siempre a la cocina, al estar con nosotros, a cocinarnos, a generar, digamos, esa relación entre la cocina y nosotros de una forma muy tranquila, muy natural, pero también muy positiva. Entonces, yo estudié primero gastronomía. Esa carrera se llama Cocina y Cultura Gastronómica. Aquí en Colombia. Aquí en Colombia, sí, estudié primero cocina y luego estudié nutrición. Nutrición es una carrera de 5 años en la Universidad Javeriana. Es una carrera donde tú ves varios enfoques, nutrición pública, nutrición pues obviamente del adulto, clínica y nutrición infantil. Cuando yo estudié gastronomía, siempre me encantó enfocarme en la parte de los niños y realmente mi tesis, por ejemplo, de mi trabajo de gastronomía fue crear un restaurante para niños. Entonces, como que siempre estuve con esa cosita ahí y cuando estudié nutrición, pues obviamente siempre me enfoqué en la parte de niños, hicimos rotación por clínicas, por hospitales, es decir, trabajamos con los médicos, con enfermeras. Fue un reto grande, pero aprendimos un montón y ahí conocí a Juani desde mi carrera, desde el inicio, desde que nos hicieron la entrevista en la Javeriana, el primer día que yo entré a la Javeriana para la entrevista de nutrición y dietética, conocí a Juani. ¡Wow! Y realmente fue, pues yo puedo decir que mi única amiga de la universidad. Y cuando me gradué de la Javeriana, trabajamos con Juani una parte en unos estudios que estaban realizando en la misma Javeriana. Después trabajé un tiempo en Crepes and Waffles como directora de producto, directamente con Beatriz, en los puntos de venta, manejando, digamos que toda la parte de producto. Y ahí me entró la cosita de crear Eat Petit. Y llamé a Juani y ahí nace Eat Petit, pues hace ya casi 8 años, imagínate. Y pues con Eat Petit tú sabes que trabajamos tanto con pacientes, con jardines, con colegios y pues afortunadamente ya hoy en día tenemos no solamente la confianza de las mamás, sino también de los jardines y también la confianza de pediatras y afortunadamente de grandes empresas como Abbott, que ya con Abbott llegamos trabajando hace 4 años, ¡Wow! más o menos. Y eso es un poco el resumen. Para las mamás que nos estén viendo y dicen, bueno, yo quisiera saber qué es Eat Petit, ¿qué servicios pueden buscar esas mamás en Eat Petit? Eat Petit es una empresa de nutrición infantil. Nos enfocamos en la educación alimentaria y nutricional. Educación entendiendo que el niño está en la casa con su papá, su mamá, la niñera, la abuela, pero también está en un jardín, también está en un colegio y también está en otros lugares que requieren cierta unión frente a todos los procesos e información que se le va a dar al niño. Es decir, de nada sirve que en la casa estemos dando una alimentación natural, una alimentación divina, una alimentación variada, enfocándonos en las frutas, en los vegetales, pero resulta que llegan al jardín y es una sobredosis de azúcar todos los días. Entonces ahí es donde las mamás dicen, pero ¿qué está pasando, cierto? ¿Por qué no hay una alineación entre los conceptos, entre lo que se está haciendo? Entonces por eso nos enfocamos en esa educación alimentaria, trabajamos directamente con familias, con papás, con jardines, con colegios,
pero también pues con empresas, digamos, apoyando esa parte educativa. Rescato mucho eso que dices porque hasta la alimentación debe hacerse en un trabajo en equipo de parte de las instituciones con las familias, porque es tan importante así como el control de esfínteres, así como el manejo de emociones. Yo creo que tenemos que estar alineados para poder ofrecerles a esos niños esa alimentación saludable desde los primeros años. Para ti, ¿qué es la alimentación saludable? Hay algo muy importante y muy lindo, y es que mira que, por ejemplo, cuando uno tiene una consulta, por ejemplo, con una abuela, ¿cierto? Entonces dicen, pero ¿por qué restringen tanto? ¿Por qué prohíben tanto si antes comíamos de todo y aquí estoy? Y no me pasó nada, y aquí estoy y no me pasó nada. Primero, pues evidentemente las enfermedades han empezado a aumentar, ¿cierto? O sea, todos los datos, por ejemplo, de diabetes, ¿cierto? Resistencia a la insulina y eso, pues las enfermedades han ido aumentando. Cáncer, o sea, el cáncer sale precisamente porque el cuerpo no es capaz de manejar todas esas sustancias artificiales que le han empezado a incluir a los alimentos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esa necesidad frente a la diferencia de oferta de los alimentos que hay hoy en día a lo que era antes, entendiendo que antes era plaza, la alimentación era natural, no había industrialización, no existía la necesidad, por ejemplo, de generar un cultivo en masa, hablando de carnes, de maíz, de lo que quieran, que eso es lo que, digamos, lleva a empezar a incluir hormonas, toda la parte de modificación genética, exactamente. Entonces, todo eso, pues, evidentemente ha cambiado la salud de las personas y frente a eso, la misma necesidad de empezar a buscar otras opciones de alimentos. Es decir, si bien tenemos la claridad que estamos en un mundo donde hay opciones de dulces, de chocolates, de procesados, de alimentos listos, ¿qué vamos a escoger? ¿Cierto? ¿Por qué nos vamos a ir de pronto por una alimentación más natural? Pero entendiendo, pues como siempre decimos nosotros, un antojo pues no está mal. No es prohibir, no es restringir. Yo me siento impedida para continuar. Yo tengo unos temas terribles porque lucho mucho, digamos, yo hice todo mi proceso de alimentación complementaria con Cata y con Eat Petit. Cata me acompañó cuando Bruno cumplió los 6 meses de lactancia exclusiva. Y para hacer esa transición pues, a la alimentación complementaria, además me acuerdo perfecto, el primer alimento fue aguacate, después fuimos introduciendo, en fin. Y yo fui súper juiciosa, Cata, en esos 2 primeros años de vida. Bruno el primer año no probó la sal, 0 miel por supuesto, 0 azúcar. Segundo año 0 azúcar. Bruno vino a probar el azúcar después de los 2 años. Pero a mi papá es como si le hubieran abierto la puerta del paraíso y de verdad mi papá siente de alguna manera que la conexión de él con Bruno es a través de la chocolatina Jet. Entonces mi papá, anoche yo me acostaba con mi marido hablando y me decía, oh, yo creo que tu papá decía, estos manes, ¿qué canzones? Porque además él llega con la chocolatina Jet y yo, mi amor, no te la puedes comer sino hasta dentro de 2 días porque estamos entre semana no vamos a comer. Pero me tocó más o menos y digo, ¿cómo camino esto, Cata? Porque cuando uno empieza con mucha restricción y empieza a volverse como yo quiero la chocolatina, no te puedes comer la chocolate, también siento que eso no es del todo sano, ¿me entiendes? O sea, no sé, y ahí es un SOS que de pronto muchas mamás también comparten, es cómo maneja uno esos momentos, porque a mi hijo le encantan, o sea, yo te puedo decir que no, la bolsa, la boca, y yo tengo que decir que me está entrando como un cargo de conciencia. yo manejé, realmente mi hijo mayor tiene 12 años, entonces como que hace 12 años como que yo no me instruí mucho de buscar ninguna asesoría en nutrición y creo que me fui guiando con lo que el pediatra nos fue diciendo para la alimentación complementaria, que primero todo lo que se relacionaba con verduras, después las frutas, pues en ese momento eso fue lo que me dijeron. Y ambos hicieron como el mismo ejercicio, Cata, pero de un momento a otro, mi hijo mayor no come ni fruta ni verdura, y mi hija de 9 años solo come frutas, y ahí más o menos, entonces a mí me da un cargo de conciencia, porque imagínate tú con qué acompañas tú un desayuno o un snack si no hay posibilidad de verdura ni de fruta. Bueno, ahí son varios temas. Digamos que primero el dulce, sí, es un sabor innato, yo creo que imposible pretender que al niño no le vaya a gustar. Es decir, la idea de restringir el dulce es más por aporte nutricional, porque simplemente antes necesitamos es calidad nutricional también para el niño y educar en cuanto a que el dulce no está incluido dentro de unos hábitos de alimentación. No aporta.
un dulce pues solamente azúcar, o sea, te aporta calorías, pero no vitaminas, minerales y otras Nutrición no aporta. Me parece, resumidas cuentas. es lo que llamamos como calorías vacías, ¿cierto? Por así decirlo. ¿Y qué pasa? Que también es muy de los abuelos el relacionar el alimento para transmitir ese amor. Es decir, hoy lo que nosotros queremos buscar es que el alimento, primero, no es un recurso ni para ejercer ese amor o demostrar ese amor, y tampoco para ejercer ese castigo a autoridad, que es cuando nosotros decimos, ay, cómete el arrocito y yo te doy el chocolate. O en los colegios que están tan acostumbrados, no, mi amor, es que si no te comiste la carta no puedes comer postre. ¿Quién dijo? ¿Cierto? Pero eso es, o sea, cambiar esa mentalidad no es fácil, y por eso pues entra toda la parte de educación alimentaria y nutricional, es decir, empezar a dar la justificación real de por qué, a partir de toda la relación emocional, psicológica que hay con el comer, con el momento de comer, con el ritual de comer, ¿de qué voy a hacer? Te voy a dar el chocolate porque sí, me pareció rico, no lo comemos los dos, deli. Ay, Bruno, te dieron un chocolate. El abuelo te dio un chocolate, qué delicia, ven, pártelo y me como yo la mitad y tú te comes la otra mitad. Ay, maravilloso, mi vida. Ahí poco a poco, porque sí, tampoco es mostrarle que el alimento es malo, es decir, no existe alimento bueno y malo. No hay, simplemente son momentos para comer. Y cantidades. Y cantidades, es decir, esa frecuencia y esa porción. Ya te comiste el dulce completo, tu pancita de pronto te va a decir que ya no te puedes comer más, te va a doler. Oye, ¿qué te está diciendo tu panza? ¿Quieres otro chocolate? De pronto guardémoslo para mañana o para otro día. Y pues aprovechar que los niños al lado de Bruno no entienden todavía la dinámica del tiempo. Y lo guarda. Y fíjate que yo he logrado que él lo guarde. Y él dice, mamá, voy a guardar este para mañana. O sea, he logrado que pasemos esa etapa. Pero me sentí súper mal el lunes cuando dije, mi amor, no te lo puedes comer. Y dije, miércoles. Por eso tenía esta pregunta para ti y me parece Guardémoslo para otro día. O guardémoslo para otro día, o ven y nos comemos un poquito tú, un poquito el abuelo, un poquito papá, vamos a compartir. Exacto. Y entonces vamos bajando las dosis. Buenísimo. Ya es un chocolate completo sin un mordisco. Y está perfecto, qué rico. Y Buenísimo. en mi caso, que son casi en 9 y 12 años, que ya no es tan fácil esa negociación. Ahí hay algo importante, Marce, y es cuando nosotros empezamos la alimentación complementaria y cuando el niño es chiquito, empezamos como con toda la energía y con toda la paciencia y con toda la constancia y no, ¿escupiste? Bueno, pues se lo voy a volver a dar. No lo quiso, bueno, no importa, venga, se lo vamos a ofrecer. Okay. Cuando el niño ya tiene 1 año, 2 años y ya va una semana en donde yo le pongo la vegetal y no se lo come, la respuesta normal de las mamás es que yo para qué se lo sigo dando si es que no se lo come. Así es. Y ahí es donde está el error. Todo mal. En eso es tan sencillo, es decir, los niños tienen cambios comportamentales naturales de su desarrollo, que ustedes lo saben, ¿cierto? Y esos cambios naturales de su desarrollo simplemente van de la mano con lo que papá, mamá y lo que en la casa, digamos, van formando como guía, ¿cierto? Okay. Cuando nosotros ofrecemos un alimento y de pronto no le llamó la atención y lo relacionamos también como con toda esa parte sensorial, es decirle que también está mucho el lenguaje, el uso de la palabra. Lo primero que uno dice es, ¿no te gustó? Y ya le estamos predisponiendo inmediato. No me gustó. O ya no me gusta, no me lo des. Eso es un rechazo definitivo. Pero si nosotros utilizamos, en vez de eso, un lenguaje sensorial, ¿qué pasó? Está frío el brócoli, déjame, yo lo pruebo. De pronto sí está un poquito frío, o de pronto le falta un poquito de condimento. Mañana lo preparamos diferente, a ver. Y empezamos a variar. Ven y cocinas conmigo, ven y me ayudas a comprar, ven y me ayudas a elegir, ven y me ayudas a hacer esto. No te lo quisiste comer hoy, no importa. Lo sigo ofreciendo en el plato. Okay. Y fíjate que a mí eso me hizo toda la diferencia porque, bueno, primero, pues con todo ese proceso, Bruno come verduras bastante y yo me acuerdo que yo te decía, Cata, lo devuelve a hacer, y Cata me decía, vuelve y pónselo. Y como a los 2 años, hace como 1 año, te llamé muy preocupada y Cata, a mi hijo ya no le gusta la carne ni el pollo. Yo no sé qué va a hacer, porque comer carne y pollo, pues porque yo creo que tiene que comer carne y pollo. Y entonces Cata me empezó a decir, no se lo dejes de poner, cámbiale, mira si de pronto está muy dura, cámbiale en la presentación, la forma, no sé qué. Y ahí yo volvía y él empezó, no me gusta el pollo, no me gusta la carne, ¿verdad? Y volvía otra vez, hijo, y sí me di cuenta que en ciertas presentaciones le gusta más que en otras, pero pues vuelve a comer. Entonces creo que eso es clave porque muchas veces cuando el niño hace, muchos papás dicen, no, esto no le gusta, yo no se lo vuelvo a dar. A mí me pasó con el huevo. Ninguno de mis 2 hijos me recibieron el huevo en ninguna presentación. Isaac hace 2 años, después de pandemia, es que ya recibe en omelette el huevo y Paloma no lo puede ni oler. Se lo enredo en el pancake y bueno, hay preparaciones. Ahí tú estás diciendo algo importante y es también
como la costumbre de enredar, de esconder, de meter en las preparaciones, de meter donde no sea para que no se den cuenta. Y la alimentación sorpresa no sirve. A los niños no les gusta. A los niños no les gusta la sorpresa en su alimentación. O sea, cuando tú les mandas una lonchera a un niño, yo le mando lonchera a mi hijo todos los días al jardín, siempre él sabe qué lleva en su lonchera. Él ya entiende qué es lo que se va a comer, reconoce, confianza, todo de lo que va a comer. Es decir, hoy se comió hasta la mitad de la lonchera. Yo le digo, bueno, no más. Eso es lo que te vas a comer allá. ¿Por qué? Porque cuando es sorpresa empiezan a mirar y dicen, ¿y esto qué es? ¿Y esto de dónde salió? O sea, ¿y esto qué tiene? ¿Qué va a ser? ¿Qué es esto verdecito que tiene? Y es cuando dicen, no, yo no quiero eso. Diferente cuando tú dices, mira, tengo el arroz, tengo esta carne y tengo este perejil. Ven y me ayudas a cortar, o mira cómo mamá lo está cortando, o ven y me ayudas a mezclar, mira lo que huele el perejil, se lo mezclamos, mira cómo quedó, se ve verde, pruébalo. Es diferente. Sí, acercar a los niños desde toda la parte sensorial, Cata, eso que estabas diciendo, ven y hueles. Mi marido estudia cocina, entonces creo que eso ha sido muy bueno para Bruno porque lo involucra. Claro, y cuando está cocinando le dice, ven y te muestro, mira cómo huele esto, y le pone la cebolla. Mira cómo huele el jengibre, mira cómo huele el curry, le va a poner esto. Entonces él empieza a oler y manipula mucho los alimentos, entonces creo que eso es súper importante en el tema. Tengo un problema que también te lo pongo aquí, es que claro, yo lo dejé comer con las manos, porque toda la parte de texturas y tal, pero mi hoy tenedor y cuchara, ¿para qué te tengo? Entonces esto es fruta, arroz, carne, y yo soy como, yo creo que ya es hora que empieces a comer con el tenedor. que esta transición también, pues ahí iremos preparando. Sí, lo que pasa es que la mano siempre va a ser esa herramienta que genera confianza y que evidentemente genera mayor facilidad por motricidad. Sí, es decir, manejar una herramienta, un tenedor es más fácil, pero una cuchara con tener el alimento y además atinarle a la boca es como una tarea difícil, ¿cierto? La mano ya la manejo y por eso ¿para qué me voy a preocupar por lo otro? Pero lo que migramos, digamos, a lo que migramos es primero empezar con el tenedor, que es mucho más fácil trinchar y llevar el alimento sin que se caiga, y la cuchara ya viene más adelante. Pero también buscar una cuchara que funcione, porque pues es que hay cucharas que son complicadas de usar, que si tiene un mango larguísimo y además la boquita es chiquita, es plana, pues el niño no va a funcionar, ¿cierto? Okay. Entonces buscar la herramienta que funcione. Digamos que no presionar hacia los 2 años, hay niños 3, 4 años que siguen comiendo con la mano, ir presentando los cubiertos y a partir de la alimentación familiar ir mostrando cómo funcionan y para qué funcionan. O sea, prefiere la cuchara para esto, el tenedor para esto, y poco a poco lo van aprendiendo a usar. Buenísimo, gracias. Yo creo que algo que se nos presenta o que hemos escuchado en los jardines, Cata, es necesito que mi hijo coma ya o almuerce en el jardín porque en la casa no me come. Yo digo, ¿cómo hacemos? Acá igual nos sentamos con sus padres, por supuesto, en unas mesitas indicadas para ellos, están comiendo en grupo y toda la cuestión, pero hay mamás a las que les queda grande el tema de la alimentación y en la casa el niño verdaderamente no come, entonces nosotros pues hacemos ese acompañamiento para que el niño por lo menos acá pueda hacer eso. ¿Por qué crees que pasa eso? Hay muchas cosas, Marce, eso es un mundo complejo frente a que cuando tú vas a evaluar el comportamiento del niño y entiendes qué está pasando a nivel familiar, que es un niño que come solo, que es un niño que de pronto la niñera simplemente lo sienta y le ofrece, o lo sentó y pum, le puso el plato y el niño no tiene ni idea que está ahí. Es decir, son muchos factores alrededor que pueden estar pasando. ¿Cuál es la relación de la comida de los papás? ¿Cierto? Cuando los papás no tienen una buena relación, es cuando transmiten todo ese estrés a los niños. Y es cuando nuestra consulta se convierte más en decirle a mamá, tranquilízate. De acuerdo. Tranquila. Exacto. Sí, total. Entonces, no siempre es el niño, sino es mirar qué está pasando alrededor. Y es clave que las mamás entendamos que siempre la alimentación de un niño, de un adulto, de un viejito, de cualquier persona, se mide por aporte nutricional diario. No por solo el desayuno. De acuerdo. Exacto. Es que nos pasó esta semana, incluso en estos días, teníamos el caso de una mamá con una chiquita que se le estaba en una guerra al desayuno, porque la mamá quería que la niña desayunara sí o sí, y entonces esas mañanas se vuelven un poco caóticas. Claro, Claro, y entonces, y la mamá desesperada y tal, y pasa, y nos pasa a muchas, pero entender que de pronto, pues no pasa nada, y casi que le dijimos, mira, ¿sabes qué? Cuando no quiera desayunar, lo que sea, cualquier cosa, no lo mandas de aquí, apenas le digan, un bagato, un banano, para que sí.
un poquito hacerlas a las mamás, como dices tú, tranquilas. Y ha funcionado muy bien. Fíjate que mi hijo mayor desayuna, si hay que desayunar a las 5 de la mañana porque vamos a un vuelo o a las 6 que ya van al colegio, desayuna perfectamente. La chiquita es más picky a esa hora, como que no le provoca, entonces a veces le mandamos en las 11 que la lleva de casa, no la toma en el colegio, un poquito algo más reforzado porque sabemos que a lo mejor el desayuno no fue lo que esperábamos. Y fruta. A veces dice mamá, en el desayuno solo fruta y en la cena solo fruta. No me des harina, no me des carbohidratos, solo fruta. Entonces ahí empieza uno y el otro mira el plato y es como no puedo creerlo. ¿Qué vas a decir? No, pero básicamente lo que iba a decir es que me parece súper complicado ya en esta edad, porque digamos una cosa es mi etapa y otra cosa es la de allá, donde uno empieza a decir, miércoles, ¿será que está comiendo solo fruta porque las amiguitas entonces están empezando? Y empieza como ese inicio donde uno dice, ¿cómo manejo toda esta cultura frente a la alimentación para que mi hijo después no caiga, o bien sea en exceso por ansiedad con la comida, o bien sea en default por un tema estético y los trastornos alimenticios? Entonces, ¿cómo prendo esas alarmas? Porque ya Palo está en una edad que muy No, pero yo creo que es que le gusta, porque en la casa igual llega y prefiere fruta picada que un paquete. O sea, realmente es porque le gusta y porque siento que es como fresco para ella. Ella misma dice, o sea, necesito como hidratación, necesito algo fresco, como jugoso, como que le gusta esa sensación que genera la fruta cuando tú la estás comiendo, más allá de como esto y no quiero lo otro. Pero lo que dices es absolutamente válido, porque en esas edades, a los 9, 10 años, incluso a los 11, donde estamos ahí a puertas de desarrollarse, de que estamos como en ese shock de hormonas, empiezan, pues los niños a veces son un poco crueles y a veces pues no encajas como en esa parte de la imagen y del estilo. No es mi caso por el momento, pero es valiosísimo lo que dice Caro. Y hay algo muy importante, y es que la presión social y la alimentación social está desde chiquitos, desde que llegan a un jardín infantil. Es decir, yo en mi casa tenía a mi hijo acostumbrado a cierta alimentación y llega al jardín y el niño empieza a conocer ciertos productos que uno dice, oh, por Dios, ¿de dónde estás llegando? Exactamente, o lo contrario. Entonces, poco a poco, digamos que va enfrentándose a uno a diferentes cambios de acuerdo a esa alimentación social, de acuerdo a las fiestas, de acuerdo a una cantidad de cosas, pero lo clave siempre es como papás poder estar presentes, entender qué está comiendo, entender que si la alimentación diaria está teniendo ciertas restricciones o está teniendo ciertos temores o está por el contrario consumiendo más de lo que se necesita, pues prender una alarma y buscar un profesional para poder entender qué está pasando. Cata, yo quiero que hablemos de ansiedad. Hoy por hoy, en los niños y en los adultos, a veces nos llegan muchas mamás ansiosas, pero en el tema de la entrada al jardín, de ese tránsito, de dejar a su hijo en un lugar desconocido, y eso repercute, no sé, me imagino yo que la ansiedad tiene varios estilos, varios momentos, pero ¿cómo hace un niño que mamá es ansiosa, papá es ansioso, y él, pues no sé si eso va genéticamente ligado, es ansioso, pero no particularmente con los momentos de transición, sino con la comida? Que debe ir todo, por supuesto, ligado en muy chiquitos que vemos aquí en el jardín, que es, pues no se han terminado el plato y están mirando el plato del vecino o metiendo la mano en el plato ajeno, o terminan de comer y es quiero más, y la porción pues es la adecuada de acuerdo a la edad y demás. ¿Cómo crees que uno siente que están problemas con un tema de ansiedad en edad? Ahí son varias cosas. Digamos que la ansiedad, sí, tal cual como que se puede reflejar en la alimentación o se puede reflejar en comportamiento, en actitudes, en una cantidad de cosas. Evidentemente, cuando nosotros la vemos reflejada en la alimentación es porque ven que papá y mamá también lo están haciendo con alimentación, o porque entienden que con el alimento pueden encontrar cierta salida, ¿cierto? Entonces, papá y mamá y casa, digamos que siempre van a ser, pues, ese recurso para nosotros entender qué le puede estar pasando al niño y entender si realmente es ansiedad, o puede que la mamá, aquí me estoy inventando un cuento, puede que la mamá haya tenido cierto tema con la alimentación en su colegio, entonces digamos que tiene cierto rollo en donde no quiere que su hijo sea gordito, entonces venga, yo le voy a servir
no, mejor no comas arroz porque el arroz te engorda. Entonces yo te voy a poner proteína y te voy a poner la ensalada. Y pues el niño quedó con hambre. Hemos tenido esos hacks. Entonces, ¿qué está pasando ahí en la casa? ¿Qué pensamiento y qué información tiene la mamá frente a la alimentación de un niño, frente a las necesidades nutricionales? ¿Y realmente estás cumpliendo con esas porciones que necesita el niño? ¿O realmente está quedando con hambre y es por eso las ganas también de querer comer? Un niño está en crecimiento. Un niño tiene una demanda nutricional muy alta, en edades más que en otras, claro, pero a veces un niño sí come más que un adulto y no está mal. ¿Cómo controla uno cuando sabe o te lo han dicho, que el niño está por encima del peso de acuerdo a su edad? Obviamente hay que analizar pues todo el tema, me imagino yo, biológico, de contextura, de estatura, pero ¿cómo controlas tú ese peso sin herir y sin generarle un trauma al niño muy ligado a lo que acabas de decir? A veces es, no comas porque no puedes, y el niño pues no tiene por qué entender por qué no puede. No. ¿Cómo se maneja ese lenguaje en casa? ¿Cómo debe hacer uno para poder disminuir cuando sabes lo que está encima? Cuando hay niños, por ejemplo, y eso se relaciona porque cuando hay niños ansiosos son niños que normalmente solamente tienen desayuno, almuerzo y cena, o una comida diaria súper desordenada. Entonces ahí empieza uno primero a organizar rutinas, a establecer de pronto más tiempos de comida. Cuando el niño tarda tanto tiempo sin comer es cuando llega desesperado a la siguiente comida, y evidentemente es cuando tú ya hasta se quiere robar la comida del otro, ¿cierto? Pero si le damos al niño su desayuno, su snack, su almuerzo, otro snack, la cena, y a veces necesitan otro snack, no está mal. Estamos simplemente dividiendo el requerimiento y la necesidad nutricional diaria en esos tiempos de comida. Y evidentemente o afortunadamente nos ha pasado, y siempre es muy común que cuando hay un niño que está por encima del peso, primero evaluamos la alimentación, y lo más común es que exista obviamente un consumo excesivo de procesados, de dulces, de lácteos, de alimentos que uno puede empezar a regular, más no eliminar. Porque no se trata de eliminar, no se trata de decirle no te vas a comer el chocolate, pero ya de pronto no te lo vas a comer todos los días. Vamos a comernos el día rojo y el día azul. ¿Y cuál es el día rojo y el día azul? Escógelo tú. Buenísimo. Entonces, no se trata de eliminar ni de restringir porque son niños. Y ahí hay algo muy importante también, y es entender la curva de crecimiento de cada uno de los niños. Es decir, la curva no se hizo para que los niños coincidan con la línea verde. La mamá generalmente va a un pediatra para decir, mi niño está bien, mi niño está en la media. ¿Quién dijo? ¿La media de qué? Es decir, ese estudio y esas curvas se hicieron con 8.400 niños, 8.400 niños que claramente no agarraron ni el alto, ni el bajito, ni el más flaquito, ni el más gordito, ¿cierto? Hay niños que normalmente son más rellenitos, hay niños que son más flaquitos, y si tu hijo siempre ha estado por el mismo nivel de la curva, pero está un poquito por encima, pues nada, vamos controlando, vamos haciendo un seguimiento, garantizando que su alimentación esté natural, que esté adecuada, pero sin hacer ninguna restricción, porque el niño no está mal. De acuerdo. A veces los adultos le ponemos un tinte a eso, pues los que no vamos al médico y tenemos unas recomendaciones muy puntuales, pero un tinte que vamos como... Y yo creo que hay que tomar un poquito también como la tranquilidad, Cata. No, y ¿sabes qué porque pasa? hay demasiada información. Hay mucha información en internet, en redes, en la mamá que cree que sabe, en la otra persona, en el médico que de pronto se quedó en las recomendaciones de hace 10 o 20 años. O sea, son una cantidad de cosas. Y gurúe, y entonces yo creo que a veces uno ya tiene que pasar, porque pues tampoco, la vida de uno tampoco se le puede volver de a pedacitos. Por eso, Cata, ¿qué le gusta comer a tu hijo? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué te encanta cocinarle? Ay, de todo. Afortunadamente mi hijo hace honor a lo que yo hago. Afortunadamente hace honor a mi pasión. Sí. Una idea, por ejemplo, para las mamás, una idea de desayuno súper práctico. Bueno, mi hijo tiene restricción de huevo, entonces mi hijo no puede comer huevo. Mi hijo desayuna tofu todos los días, que para cualquier mamá es como, ¿tofu? ¿Cómo lo preparo? ¿Qué es eso? Le encanta el tofu, por ejemplo, con tomate y albahaca, salsudito, como bien aromático. A mí me encanta utilizar todos los condimentos naturales, tomillo, albahaca, orégano, cúrcuma, le encanta. Le encantan las arepas hechas en casa, que yo las arepas les incluyo semillas, linaza, semillas de chía, a partir de la harina normal de maíz, pero las completo. Claro. Fruta, en mi casa siempre hay fruta, siempre hay verduras. Cuando, por ejemplo, él almuerza en el jardín, que yo le llevo su almuerzo,
él siempre escoge dentro de los límites que yo le pongo. Entonces yo le digo, gordo, hoy te puedo hacer pollo, te puedo hacer salmón, ¿cuál quieres? ¿Tengo espárragos o tengo brócoli? El otro día me dijo los dos, mamá, y se lo comió todo, porque él ya está consciente de que va a encontrar en su lonchera, que eso es clave. Eso que estás diciendo, Cata, me lleva a una cosa un poco de los papás de antes, porque a veces uno se siente mal en darle opciones, porque es que como no le educaron, esto que no es un restaurante, mija, esto que usted coma lo que hay. Y entonces yo a veces digo, ¿será que es que yo la embarro? Entonces le digo, hijo, ¿quieres pasta a la boloñesa? Porque sé que tengo congelada y la puedo hacer rápido. ¿O quieres, no tengo ni idea, hígado, que fue lo que preparemos hoy? Pero entonces a veces digo, no, yo mejor le digo lo que hay. Hijo, esto es lo que hay hoy para comer y no hay más. Entonces, pero si me entiendes, es como ese clic que tenemos de, le estás mal educando, le estás dando mucha opción, pero te oigo y digo, pues qué rico que lo pongas. Pero es diferente, Caro, que tú le abras la nevera y le digas, ¿qué quieres comer? Ok. Y el pobre niño vea todo y ni sepa qué decir, ¿cierto? A tú poderle decir, tengo esto y esto, ¿qué quieres? Y si solo hay esto, pues solo hay esto. O sea, tienes la posibilidad y tienes quien te ayude y no te causa trauma a ti y no lo sientes pesado. Y de pronto no todos los días, no todos los días, pero mira que siempre anticipar el momento de comer también es muy lindo, es decirle, yo creo que mañana vamos a almorzar esto, o yo creo que mañana vamos a preparar esto, o qué tal si hoy vamos a comer, adivina, ¿será que hoy va a ser esto o va a ser lo otro? ¿Quién ganó? Llegamos a la casa, ¿quién ganó? Gané yo. Buenísimo. Todos esos juegos y esas dinámicas ayudan mucho como para anticipar un momento de comer, relación positiva, y pues obviamente aumentar las ganas también de sentarse a comer, que a veces no es fácil. Y que se vuelva la comida un momento agradable y que le nutra a uno el cuerpo y el alma también, porque pues, es muy difícil estar uno en ese conflicto. Cuando Cata arrancó y hablaba de por qué su pasión por la alimentación y un poco su mamá que le cocinaba, yo creo, para ir cerrando, Cata, que la alimentación está ligada a las emociones. Y, por ejemplo, lo relaciono con mi hijo, que tiene claro que los sábados son frijoles donde su abuelo. Y no hay un día más importante para Bruno que los sábados de frijoles donde su abuelo. Pero ahí come frijoles con su picadillo. Pero es un tema emocional. No, yo ahí te corrijo y yo digo que los alimentos están relacionados con momentos. Ok. Con momentos y con situaciones, más no con emociones, porque si tú relacionas el alimento con que estoy triste, Bueno, no, de acuerdo. que estoy feliz, De acuerdo. es cuando nos vamos a lo que habíamos hablado, ¿cierto? Es con momentos, es tal cual. Ay, los frijoles me acuerdan a mi abuela. Ok. A recuerdos, ¿sabes? Okay. A lugares también, que eso es muy lindo, y a sabores también. Es decir, uno a veces come algo y uno dice, uy, esto me sabe al viaje que hice a cualquier otro lugar, qué delicia. De acuerdo. ¿Sí? De acuerdo. Que no es lo mismo que las emociones, porque evidentemente tú no debes calmar o expresar tu emoción a partir de un frijol o un chocolate. Más, es totalmente de acuerdo, porque además cuando empiezas a calmar el vacío de la emoción con el alimento, cuando llegan cuando llegan los trastornos alimenticios. Pero mal que bien, si se activa el sistema límbico con un momento agradable. Con la vida. Claro, porque lo disfrutas, estás, digamos que teniendo esa satisfacción que tú también decías, ese agrado, ¿sabes? Es decir, qué rico. Bueno, pues maravilloso. Yo creo que este es un podcast súper interesante para las mamás que transitamos hoy con tanta información. A veces yo no sé más si era mejor sin tanta información. Ahora uno quiere Sí, ahorita el problema es que la información me llegó después y entonces uno empieza por mi gran culpa, pero pues yo no fui la que más le gustó las verduras de niña, ni en mi casa me lo enseñaron, y ahorita pues soy pues muy amiga y todo, pero siento que es una labor que viene de nosotros como papás poder establecer esas rutinas, como decía Cata, y que ayudar a nuestros hijos a tener una relación sana con la comida. Es como el fin último, porque es algo que necesitamos pues para vivir y no se puede convertir en un tormento. No, y ahí tú dijiste es que la alimentación sí o sí se tiene que convertir en parte de la crianza de los niños del día. ¿Por qué? Pues porque ya la oferta de alimentos cambió, la dinámica cambió, otra cantidad de cosas. Entonces, así como uno quiere educar a su hijo de cierta forma, pues de pronto los papás no sabemos comer, nos toca aprender también, pero para poder enseñar de forma adecuada a nuestros niños. Y que la alimentación sea positiva, feliz, que lo disfrute uno. Y pues habrá momentos mejores que otros, total. Habrá momentos donde uno no quiera comerse nada sino una arepa, y habrá momentos donde uno se quiera comer una ensalada divina, pasa y no pasa nada. De acuerdo.
Cata, como ¿Qué es eso? estamos haciendo con nuestras invitadas para cerrar, la idea son preguntas aleatorias. Entonces, la idea es que botes el dado y de acuerdo a lo que te salga en el color, dijimos si tú eliges una cantidad. Cata, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es, Marce? ¿Eso es como crees? Es Tú, dale, de aspiración. Entonces escoge la que tú quieras. A ver qué te sale. ¿Qué cambios de tu vida estás contemplando actualmente? Cambios, realmente ninguno, ¿sabes? En este momento estoy feliz, estoy plena. Tengo a Benja, Benja es en este momento mi único hijo. En este momento no tengo planes de tener más hijos. Por el contrario, estoy feliz como en el momento en el que está él, en el momento en el que estoy yo, en el momento en el que ya estamos otra vez empezando a tener como pareja. Estoy feliz con mi esposo. Cambios de pronto diría yo más en avances, progresos con Eat Petit, con Topspoon. Digamos que a partir de ahí yo creo que esos cambios más para crecer y para ser un poco más... Para evolucionar. Evolucionar. Exacto. Cambios en la parte profesional, procesa, sí, no como cambiar de, pero evolucionar. Exacto. Maravilloso. Ahora voy yo. Si quieres, lánzala. ¿Yo? Sí. ¿Ese cuál es? ¿Una carita? No tengo ni idea. No, lánzalo otra vez porque ese no nos funciona. En azul. Es una pregunta Marci y una pregunta yo. ¿Qué has aprendido de ti en el último año? Uy, tantas cosas. Yo creo que uno aprende de uno todos los días. Y eso es lo más difícil, aceptar obviamente que lo que uno creía no es verdad, ¿cierto? O lo que uno creía no es tan cierto, o que uno debe como ajustarse no a lo que uno quiere, sino a lo que hay alrededor. ¿Qué he aprendido? Yo siempre he sido muy observadora, pero he aprendido de pronto a entender que eso que yo estoy viendo, que estoy observando, que estoy viviendo, no es que lo tenga que ajustar a lo que yo quiero, sino que yo soy quien trabajo para lograr que eso sea satisfactorio para mí. Ok. Sí. No sé si me enredé, pero espero haberlo dicho mejor. Está bien. No, yo creo que está bien. Es parte además del proceso, pues que las cosas no siempre son estáticas y cambian. No, total. Y que depende de uno. Y que a veces lo que esperamos pues no sucede de esa manera y tiene uno que tener una visión para poder dar la vuelta, porque si no quedas ahí enfrascada. Cata, felices de recibirte aquí en el feliz de Real. estar acá. Muchas gracias. Muchas Gracias por aceptarnos la invitación y por compartir todo tu conocimiento con todas las mamás y con todas las personas que nos están oyendo. Siempre aquí estaré. Muchas Nos gracias. vemos en una próxima oportunidad. Chao. ¡Chao! Gracias por oírnos. No se les olvide suscribirse en su plataforma favorita y si les gustó este episodio, compártanlo. Síganos en nuestras redes sociales como @es_real_podcast. Este es un podcast producido por Relatores.